Bueno, vamos a mirar entonces hoy el capítulo quinto. Seguimos en nuestro cumplimiento de programa. Y el capítulo quinto tiene que ver con los imperativos procesales. ¿Qué son los imperativos procesales? Deberíamos comenzar por ahí. Son esas conductas que le corresponde observar a los sujetos procesales, que son tres: deber, obligación y carga. Conducta en materia de pruebas que deben observar todos los sujetos procesales. Sabemos ya que los sujetos procesales son el juez, las partes y los terceros. Entonces deben cumplir con unos deberes, unas obligaciones y unas cargas. Y entonces a eso hace alusión este capítulo. Esa primera conducta es el deber. El deber que se subdivide en el deber procesal y el deber funcional. El primero, el procesal, concierne a terceros y partes. Entonces, está establecido a favor de una adecuada realización del proceso, a decir la verdad, la lealtad, ser leal con sus otros u otras contrapartes, principio de la buena fe, la probidad que corresponde a cada parte. Es un tema, si ustedes quieren, ético, ¿cierto? Constitucional, que corresponde a terceros y partes cumplir. Están los que deben cumplir los terceros, ya puntualmente, porque las partes, pues actuar lealmente, con base en el principio de la buena fe, en fin, aplica también a los terceros, pero para ellos está, por ejemplo, el de prestar declaración testimonial o actuar como expertos o peritos. Y entonces ahí nos podemos a retroalimentar con los artículos 208, el 209 y el 233 del Código General del Proceso. Por ejemplo, prestar declaración testimonial hablando de terceros, ustedes que es un deber, y cuando lo vieron desde la óptica constitucional, inclusive un deber cívico. Y de ahí que en ejercicio de estos terceros que son y tienen la calidad de terceros no intervinientes, o sea, los terceros indiferentes, pues su incumplimiento a ese deber, con ese deber, no le acarrea sanciones procesales, sino sanciones patrimoniales. Allí entonces, ustedes en el segundo inciso del numeral tercero del artículo 218 del Código General del Proceso encuentran esas sanciones patrimoniales que le puede aplicar el juez. ¿Y por qué patrimoniales y no procesales? Porque esos terceros son indiferentes al proceso. Entonces, como ellos no son parte en el proceso porque no están legitimados para actuar ni por activa ni por pasiva, pues obviamente que eso no le puede traer consecuencias por su incumplimiento al deber de tipo procesal, solo de tipo patrimonial. Distinto, y aquí tienen que tener cuidado, distinto es con, claro, terceros intervinientes o terceros incidentales, porque ustedes saben que el tercero interviniente y el tercero incidental, cuando llegan a la escena procesal, sí se constituyen en parte. Aquí lo que estamos hablando en esta última parte es de terceros indiferentes. Obviamente que el tercero interviniente llega tarde el proceso o una vez iniciado el proceso, él adquiere la calidad de parte. Por lo tanto, para él se habrían sanciones de tipo procesal y posiblemente pecuniarias o patrimoniales también, pero sí tiene la calidad de parte. O sea, hacer la distinción, y hay que retomar y volver a mirar el tema de terceros intervinientes, terceros incidentales, que esos dos, repetimos, cuando llegan a la escena procesal se constituyen en parte. Entonces le puede traer sanciones patrimoniales y sanciones sobre todo procesales. Mientras que los terceros indiferentes, como lo son el testigo, como lo es un perito,
pues el incumplimiento le acarrea solo sanciones de tipo patrimonial. Mirando los artículos que tenemos ahí referidos, pues obtienen mayor claridad. Ese es el deber procesal. Ahora el deber funcional, ese sí concierne al juez, o bueno, en general al heterocomponedor, que son cumplir las labores propias del cargo, esto, asistir al despacho y sobre todo en nuestro quehacer probatorio, estar presente en la práctica de las pruebas. Incumplimiento del deber funcional y hace alusión a qué, al funcionamiento de la rama, y esto lo pueden asociar también con el factor funcional, ¿cierto? Que es la estructura de la rama, por eso su nombre deber funcional. Pues ese incumplimiento sí acarrea responsabilidades a ese juez o heterocomponedor, que puede ser de carácter civil, patrimonial, en algunos casos, disciplinarias, penales, que son labores propias del cargo de juez en Colombia. O sea, todo el capítulo de juez aquí aplica y a eso se refiere entonces esa primera conducta del deber, ya saben, dividido en dos, deber procesal que atañe a partes y terceros y deber funcional que atañe al juez. La obligación procesal, o sea, la segunda conducta, es la existencia de un vínculo entre sujetos. Hay que establecer la legitimación en la causa. Surge de un proceso y como consecuencia de una actuación. Las tradicionales, ¿cuáles son? Las costas son las más comunes, ¿no? Las obligaciones procesales. Porque ustedes saben que las costas, en general las costas, ¿qué son? Las costas son todos aquellos gastos que se requieran para el desarrollo de una actividad procesal, que estén probados dentro del expediente. Y en Colombia está establecido, y ustedes bien lo saben, que las costas las paga quien pierda en la actuación procesal, es la norma y es la regla general, ¿cierto? Que quien es vencido en la actuación judicial debe correr con las costas. Por eso, aquí, la íntima relación con la legitimación en la causa. De ahí que ustedes saben que el juez, las partes, pero preponderantemente el juez, tiene que establecer todo ese tema de legitimación en la causa, porque no se trata de un juego. Esta vinculación a un proceso judicial implica costas. Costas que, si ustedes saben, quedan referidas por un juez vía sentencia o vía auto, pues en esa providencia judicial está establecido que presta el mérito ejecutivo. Por lo tanto, la parte que quiera cobrar las costas tiene en Colombia toda la posibilidad de accionar el aparato judicial en vía ejecutiva y obtenerla. Por eso se constituye en una obligación procesal. Si usted lo vincula a un proceso, pues tiene que tener en cuenta el tema de las costas. Y esto está evidenciado y referido, claro, dependiendo del actuar. Porque por eso la premisa dice, las costas las pierde las paga quien pierde en la actuación procesal. Y resulta que el demandante puede hacer que él pierda, entonces él tendría que asumir las costas. Y si de alguna manera las sufragó el demandado, pues se las puede cobrar. ¿Qué es lo más tradicional? Y por eso es una pretensión que siempre hay en los procesos y es la última, ¿no? Sobre todo en los procesos ejecutivos. También para que la tengan muy presente. Que la última pretensión, después de todo el estudio que usted haga y las disponga, dice en esa última pretensión que se condene al pago de las costas al extremo demandado. ¿Por qué lo hace el demandante? Porque se trata de esta conducta de la cual estamos hablando, que es una obligación procesal, y él está convencido que con su actuación va a ganar en la actividad procesal. Y ya en el ejercicio de los procesos, en desarrollo de ellos, pues es común y es tradicional que la parte demandante en principio asume esos gastos del proceso. Los asume, pero vean que vía costas los puede entonces después, si gana en la actuación, claro, cobrar. Ahí como ejemplo también podríamos incluir los honorarios de los peritos, porque si es un dictamen pericial y es solicitado por una de las partes, claro, eso es una obligación procesal para esa parte, pagarle sus honorarios y si no también presta mérito ejecutivo.
Y como es un medio de prueba, el dictamen pericial, pues ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que si el dictamen pericial es una prueba de oficio, o sea, solicitada por el juez, decretada por el juez, no la solicitó ni el extremo demandante ni el extremo demandado, la decreta el juez como prueba de oficio, que es porque la necesita. El dictamen pericial tiene un costo, y ahí estarían, ejemplos, los honorarios de los peritos. Pues ¿quiénes los tienen que pagar? Los tienen que pagar las dos partes implicadas en igualdad de condiciones, el 50% de lo que eso genere. También, como están referidas ahí en la actuación procesal, ahí donde el juez llama al perito y el perito acepta el cargo, pues eso también presta mérito ejecutivo y se podría entonces cobrar. Esta es otra obligación, pero ya de carácter estatal. Digamos que esa de las costas es interpartes, si queremos darle un nombre. Y esta de publicar las sentencias sería una de carácter erga omnes, o sea, como obligación del Estado, como conducta que cumple el Estado. Entonces, publicar las sentencias judiciales como ejercicio de transparencia, y es una forma de frenar la corrupción. Esto es un elemento y es una actividad, y como bien decimos aquí lo que estamos viendo, una conducta que se viene aplicando desde hace mucho tiempo. En aras de la transparencia, ¿sabían ustedes que, ejemplo, en la oralidad, el juez se para y de viva voz dice, y ahí está publicando esa sentencia judicial, en qué consistió su fallo? Por eso, todo este ejercicio de transparencia. Y pues es lo que todos los estados buscan y promueven, que la actuación judicial y la actuación de sus jueces sea de cara a la sociedad, sea transparente, y por ello, como lo que al final más implica a la sociedad es el fallo, la sentencia, pues esa conducta de publicar esas sentencias judiciales. Quien firma una sentencia debe saber que será objeto de escrutinio público. Claro, porque ustedes saben que se constituye en un documento público y lo vivimos permanentemente, ¿no? De eso se hace mucho ejercicio académico. Pues nada más ni nada menos todas las jurisprudencias quedan al escrutinio público, y por eso encuentran ustedes que hay personas que están de acuerdo, hay que no, hay otras que fijan posturas jurídicas diferentes, otras que comparten las de la mayoría, otros que se van por las aclaraciones de voto o por los salvamentos de voto, en fin, una actividad eminentemente pública. Además, acercar esta información a la población y a la opinión pública fomenta la libertad de expresión y rompe con los mitos legales que impiden el acceso a los derechos, porque va a servir como un espejo, de tal manera que usted encuentra que en un conflicto que usted tuvo la posibilidad de conocer, se produjo un fallo en tales y cuales circunstancias. Si usted a futuro está inmerso en un conflicto similar a ese, pues vean que usted va a tener elementos de juicio para defender o intentar defender sus derechos, y allí indiscutiblemente va a encontrar insumo, porque ustedes saben que la doctrina y la jurisprudencia son fuentes del derecho que podemos utilizar todos. Y nuestra tercera conducta, el capítulo de hoy de los imperativos procesales, es la carga, que también se subdivide. Y entonces hablamos de la carga procesal o de la carga de la prueba. ¿Y qué encontramos entonces allí? Para la carga procesal o respecto a la carga procesal, mira a una de las partes en el proceso. Por ejemplo, la prescripción, por no presentar una demanda. Y aquí tenemos que determinar que hay prescripción adquisitiva, ¿cierto? Y hay prescripción extintiva. Pues la prescripción adquisitiva, y a eso se refiere este ejemplo, por no presentar una demanda, mire que es una carga para la parte interesada, porque si él no promueve la demanda de pertenencia, pues no se va a hacer a través de la figura de la prescripción a la titularidad de derechos reales de dominio. De ahí que se constituye en una carga procesal para esa parte, si estamos hablando de la prescripción adquisitiva accionante. Y está como mecanismo de defensa establecido en Colombia la posibilidad de la prescripción extintiva de dominio.
que en ese caso, no es el de este ejemplo, pero sirve también en ese caso, la tiene o está en cabeza del extremo demandado o pasivo, pero tiene que alegarla como excepción de fondo de mérito en la contestación de la demanda. Entonces ahí se constituye en una carga, pero para el extremo demandado, hablando de prescripción extintiva del dominio. Y sentencia adversa, por regla general, surge la carga de impugnarla. Sentencias de primera instancia, que sea adversa, digamos, está en Colombia garantizado la posibilidad de interponer el respectivo recurso de apelación. Pero es una carga, porque esa persona que tiene el derecho a impugnar, ya sabemos bajo qué requisitos o qué requisitos se tienen que dar para poder hablar de ella. Obvio que tenemos que estar hablando de una sentencia en primera instancia y que le sea adversa, que no esté conforme con esa decisión. Puede entonces impugnarla. Y al decir que podemos impugnarla, entonces se le constituye una carga, porque hay unos momentos después de la firmeza del auto de la sentencia para interponer ese recurso. Si no cumple con esa carga, pues no le van a atender ese acto procesal de impugnación. Y la carga de la prueba, esa mirada a las partes y al juez. Ahí surge en el momento de, y lo miraremos, de proponer la prueba por partes o terceros, la que tiene que ver con solicitar la prueba, o en el momento de decretar la prueba, que sería ya técnicamente para el juez. Hablemos en esos tres escenarios: demandante, demandado, juez. Demandante, solicitar su prueba o sus pruebas. ¿Dónde? Con la demanda. Entonces es una carga para él, claro, en materia de pruebas, ya saben, y eso usted lo tiene que tener absolutamente claro después de que terminemos este año. Yo tengo el derecho como demandante a solicitar pruebas, pero lo tengo que hacer dentro del contexto de una demanda, por eso es una cápite de las demandas que se llama pruebas. Si hablamos de demandado, ¿puede solicitar pruebas? Claro, el demandado puede solicitar pruebas, pero ¿dónde las tiene que solicitar? Con la contestación de la demanda. Entonces es una carga porque lo tiene que hacer ahí. Y los terceros, pues cuando entren en la escena procesal, en aras del debido proceso, se les garantiza y se les permitirá, una vez ingresados y aceptados en esa actuación o en ese proceso, la posibilidad de solicitar pruebas. Pero es cuando ingresan, ahí se les constituye una carga. Y ya hablábamos de la del juez, que es cuando decreta las pruebas de oficio, que es una carga para él. Él es el que analiza y dice: el acervo probatorio que tengo no es suficiente, me veo en la obligación de decretar esta prueba. Para él sería una carga. De tal manera que es una situación jurídica instituida por la ley y es la compulsión para que se ejerza un derecho y, en su caso, probarlo. Pues de ese se trata este ejercicio. Le corresponde a la parte que le interesa demostrar los hechos. La excepción está en el principio de disponibilidad, ¿no? Al analizar artículo 167 del Código General del Proceso, que es, y aquí ya hemos tenido oportunidad de hablar, del principio de la disponibilidad, o lo que también se conoce como el principio de la carga dinámica de la prueba, ya no estática de la prueba. Entonces rompe, y por eso es la excepción, este ejercicio de carga de la prueba, porque antes de existir esto, cuando era estática y no dinámica, pues se hablaba de la carga de la prueba en cabeza del demandante. Ustedes saben que esto, en este sentido, lo recogió el Código General del Proceso, artículo 167, y establece en Colombia la carga dinámica de la prueba. A quien le quede más fácil probar, y a quien le quede, me estoy refiriendo al sujeto procesal, que le quede más fácil probar, o inclusive a terceros ajenos al proceso, pero que tengan la prueba, pues ese es el que al que el juez debe solicitarle esa prueba, que allegue, que anexe esa prueba, porque él la va a necesitar como insumo para cumplir con los principios de necesidad de la prueba, ¿esto? Y el de importancia de la prueba. Entonces, procesalmente se dice que se invierte la carga de la prueba, porque cuando se hablaba que era una de las partes quien la tenía y se aplica el principio de la carga dinámica de la prueba, pues esa carga de la prueba ya no está en cabeza del accionante, sino estaría en cabeza del accionado y promovería entonces a cumplirla. Entonces tenemos en cuenta dos conceptos de doctrinantes muy
destacados para apreciar hoy qué tenemos como concepto de la carga de la prueba. Entonces lo miramos en estos dos escenarios. Una, desde la teoría y desde el punto de vista del doctor Jairo Parra Quijano, que dice que la carga de la prueba es una noción procesal que consiste en una regla de juicio que le invita a las partes la autorresponsabilidad, y va el tema de carga, ¿cierto?, que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que además le indican al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. Entonces miren que el doctor Parra Quijano se ubica en la óptica de la carga de la prueba, pero bajo una autorresponsabilidad, y ahí es donde ustedes, los abogados, entran en un ejercicio de la aplicación de todo el campo jurídico, porque ya a esta altura del partido tenemos absolutamente claro que yo lo que tengo que probar son los hechos. Entonces ahí me muevo con el ejercicio de la carga de la prueba como está concebida hoy, en el sentido que si es menester mío porque la tengo, pues se constituye para mí una carga y así la tendré o que solicitar o allegar al proceso. O de lo contrario, acudir al instrumento valioso que acabamos de ver, que es el principio de la disponibilidad de la prueba. Entonces no la tengo, no la puedo aportar, le manifiesto al juez que por favor cumpla con ese principio para que llegue esa prueba, porque yo la necesito para defender mis intereses y yo quiero que el juez me falle probando los hechos que yo le estoy aduciendo en esa demanda. Y la postura del doctor Néstor Raúl Caro Espitia, que dice que en materia de pruebas el derecho privado se diferencia del derecho penal porque en el privado corresponde a las partes la carga de la prueba, mientras que en el segundo es al órgano de investigación al que le corresponde demostrar los hechos en que fundamenta su acusación para desvirtuar la presunción de inocencia, sin que en ningún caso se pueda invertir esa carga probatoria. Pues miren que ese primer escenario al que hace alusión el doctor Caro Espitia está enfocado directamente con lo que teníamos concebido en materia de pruebas, digamos, en el devenir histórico de la prueba. Y como las divisiones tradicionales eran el derecho privado y el derecho penal, en las primeras de cambio, entonces se decía que para el derecho privado y todas sus derivaciones, todas las ramas del derecho que pueden pertenecer o caber dentro del derecho privado, se convertía y se establecía para el accionante la carga de la prueba. Le correspondía a él, ojo, estoy hablando en pasado, a él probar. Mientras que en materia penal decía que al órgano de investigación, llámese como se llame en el Estado, como se llame para nosotros o en nuestro caso, pues la Fiscalía General de la Nación. Pero, y se coloca, entre comillas, sin que en ningún caso se pueda invertir esa carga probatoria. Con todo esto, entonces, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia nuestra y nuestra Corte Constitucional han venido aplicando la teoría de las cargas dinámicas probatorias. Miren ese principio y miren que el Código General del Principio entonces lo toma de la experiencia emitidas por las salas de casación, sobre todo de la penal, y pronunciamientos de la Corte Constitucional, que eran propias del derecho privado, lo cual genera no solo la inversión de la carga de la prueba, sino la crisis del principio de presunción de inocencia. Para resumir y recoger ahí que efectivamente hoy, sin importar que sea en materia penal o en materia privada, y todas las ramas del derecho afines, que entre esas dos se ubicarían absolutamente todas, pues se aplica la teoría de la carga dinámica de la prueba. ¿Y eso qué implica? Que ya ha aceptado ese principio para toda nuestra legislación, sin importar que sea penal o que sea civil, genera no solo la inversión de la carga en la prueba, sino la crisis del principio de presunción de inocencia en materia penal. Y este entonces ha sido el quehacer y lo que tenemos hoy constituido para Colombia en esta tercera conducta, refiriéndonos puntualmente a la carga de la prueba. De allí que
Con base en esto, pues terminamos el capítulo de imperativos procesales en cuanto a sus tres conductas de el deber, la obligación y la carga.